Educación. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por educación? Fundamentalmente, se dice que fundamentalmente es el desarrollo de sociedades, es una herramienta para desarrollar las sociedades. No solamente se educa a personas, se fortalece y transforman sociedades y naciones. Ahora, desde la antropología se observa la educación como una forma para integrarnos a la sociedad y a una cultura. Y es un medio de transmisión, y yo creo que eso es lo más importante, y aquí se va a empezar a entender de repente ciertas críticas que se hace hacia la educación, porque, o las herramientas que se utilizan para transmitir ciertas ideologías. Hoy día se dice mucho de que estamos viendo en una educación ideologizada, porque como es un medio de transmisión y de desarrollo de sociedades, por supuesto aquí hay una escala valórica. Aquí se transmiten valores, habilidades, aptitudes y formas de convivencia sociales. Bien, ahora, como es valorativa, posee una dimensión moral. Y aquí está un punto no menor, que yo creo que tenemos que ser súper conscientes de la importancia de esta herramienta. Todo discurso valorativo introduce preferencias. Las preferencias son individuales, ¿correcto? Hay creencias e intereses de quienes las emiten. Y aquí hay un detalle, esto es muy humano. Cada vez que nosotros, de hecho yo en este minuto estoy transmitiendo un mensaje, estoy transmitiendo también mis ideas respecto al mundo. Entonces, en sociedades cuando son totalitarias, se utiliza como herramienta de adoctrinamiento. Y eso yo creo que cada uno de nosotros lo sabe o lo percibe de alguna u otra forma. ¿Cómo sabemos que puede ser adoctrinamiento, una herramienta de adoctrinamiento de la educación? Cuando se impone reiteradamente ciertas ideas. Y se impone, se transmiten, como esto es cultural, no es tan solo a través de la educación formal, también estamos hablando de educación informal, pero con mayor fuerza en la educación formal, que entonces en las escuelas. Estamos hablando que se está transmitiendo desde niños pequeños y acompaña casi todo el proceso cognitivo de las personas cuando estamos en pleno desarrollo. Y así se podemos identificar que se transmite a través de los medios formales, como la educación, y los medios informales, como los medios de comunicación. Estas ideas reiterativas. Después hacemos los comentarios cada vez que nos estemos acercando a cada pilar. Ahora, cuando los estados son totalitarios, hay ideas proteccionistas. Yo creo que cada uno de nosotros está sacando y está asociando ciertas ideas de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Y uno de los detalles más importantes, yo creo que esto es fundamental para poder entender cuando la educación es una herramienta de adoctrinamiento, bajo este contexto de estas ideas reiterativas que se están imponiendo ciertos valores, etcétera, es cuando no tolera la diferencia o la discrepancia. Bien. Vamos a ver el estudio de caso nuestro, el que nos convoca en estos momentos, que es el sistema educativo chileno. Aquí hubo ciertas características, ciertas críticas, nosotros lo sabemos, no me quiero remontar como tan en detalle en el proceso histórico, porque obviamente nosotros lo conocemos, somos chilenos y lo hemos observado. ¿Cuáles eran las principales críticas que se hacían al sistema educativo chileno? Primero, que creaba brecha. ¿De qué? De calidad, infraestructura y oportunidades. Esto lo hemos escuchado durante años. También se nos dijo que la educación chilena era mercantilista, ¿cierto? Porque era por el lucro, entonces hay toda una postura ideológica o política respecto al lucro educativo. También decían que las municipalidades no poseían los recursos técnicos y económicos suficientes y que aquí existía esta brecha. No era lo mismo, por ejemplo, los colegios municipales o estatales de ciertas comunas que tenían mayores recursos de aquellas que tenían menos. Entonces,
seguimos escuchando cierto, yo creo que cada uno de nosotros en estos momentos estamos rememorando algunos discursos, situaciones, entrevistas de políticos. Lo otro también que se decía que se tenía que revalorizar la educación pública porque se observaba que estaba muy, muy desgastada. Y como la otra crítica, hay muchas más, yo seleccioné las principales, que era, debía ser un modelo que se tenía que centrar en derechos y no en competencias ni mercados. Porque se supone que todo esto nos llevaba a una educación que era desigual. Esta era la principal crítica que se empezó a realizar a la educación chilena durante mucho tiempo. Entonces, en los grupos políticos, los grupos de aquel entonces, se hicieron obviamente la derogación de la LOCE, que es la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza. Esto fue como el 2009, pero previo a esto, el 2006, existió la Revolución Pingüina. Yo creo que todos nosotros tenemos esa visión que era de los secundarios. ¿Se acuerdan de los niños? Porque hay que decirlo, eran niños de educación media que empezaron a hablar que ellos querían una educación de calidad y querían una educación igualitaria. Eso era como el principal mensaje. Yo recuerdo que en esa época yo observé a todos estos niños, en ese tiempo yo no estaba desparasitada, tengo que hacer mi mención respecto a eso, todavía tenía parásitos mentales, pertenezco a la educación, soy educadora, me formé en carreras donde se me satanizó la LOCE. Posteriormente, cuando me desparasité, retomo la LOCE y observo que claramente aquí existió esas ideas reiteradas, que es lo que estábamos hablando hace un rato respecto al adoctrinamiento, y empiezo a observar que la LOCE no era tan mala como decían. Pero en aquella época yo estaba con parásitos mentales. Estoy haciendo mención a Axel Kaiser y a su libro, ¿bien? Entonces, retomo que el 2006, niños de educación media, porque son niños, empezaron a hablar de que querían una educación con tales características y era un discurso que él se repetía. Yo estuve observando algunas notas en YouTube respecto a eso y es impresionante hoy sin ese parásito cómo lo observo. Es impactante, yo creo que cada uno de ustedes le ha pasado exactamente lo mismo. Bueno, y aquí entonces vino la gran solución a este problema, a este sistema educativo que era desigual, que supuestamente nos traía todos estos problemas de la calidad y que la gente decía que no se lograba, que la educación pública era prácticamente una basura. Entonces vino el primer gobierno de la señora Bachelet y se creó la Ley General de Educación en el 2009. El objetivo era modernizar el sistema educativo. Aquí pongo entre paréntesis, se suponía que vamos a lograr equidad y calidad. Después vino el segundo gobierno de la señora Bachelet y continúa esta visión. Entre medio del 2011 también existió, si no mal recuerdo, la Revolución Pingüina 2.0, es aquí donde aparece personajes que hoy día están, bueno, de hecho tenemos el presidente que apareció en esa Revolución Pingüina del 2011, el 2.0. Entonces la señora Bachelet, en su segundo gobierno, empezó y fue más al fondo de este sistema educativo, que había que salvarlo de este mercantilismo extremo, entonces instauró la ley de inclusión. Estamos hablando, imagínense, del tiempo 2010, cuando se empezó a hablar de esto, y los actos políticos de niños, y quiero nuevamente recalcar que eran niños, en el 2006 empezó a construirse esto. Ahora, ¿qué es lo que hace la ley de inclusión? Prohibió la selección de estudiantes, eliminó el copago, eliminó el lucro
de los colegios que reciben algún tipo de aporte del Estado. ¿Bien? Y bueno, continuando como en este hilo conductor que estoy tratando de relatar, el 2017 comenzó a regir la nueva educación pública, NEP. Esta es como la visión global. A mí me llama la atención respecto a esto varias cosas. Primero, que se utilizaron a los niños para hacer este cambio. Justificaron un cambio estructural de la educación que hoy día lo estamos viendo plenamente a través de la utilización de menores de 18 años. Éticamente yo creo que aquí tenemos algún tipo de posición y siento que es necesario por mi parte como educadora hacer, por supuesto, este análisis. Entonces, como para cerrar un poco la idea, para hacer como este hilo conductor, para que se pueda entender por qué nosotros llegamos a pilares, un poco hacer el resumen que la LOCE veía y se centraba en nuestra Constitución vigente. Daba la libertad de enseñanza. Era privatizada, sí. Tenía poca regulación estatal. Eso era la LOCE. Yo creo que por eso de alguna manera uno entiende por qué se hizo esta utilización de menores, donde puso la educación en tapete, con todas estas características y estas críticas, porque daba un punto no menor, libertad de enseñanza, que hoy lamentablemente no la tenemos. Se utilizó obviamente a los niños como actores políticos, yo creo que eso es cuestionable. En el 2025 yo lo asumo como tal y asumo todas las consecuencias políticas de lo que voy a decir, porque esto está grabado, que se utilizaron a niños como actores políticos. Bien, ahora, todo el proceso de cómo llegó la Ley General de Educación, de alguna manera es observar que es una forma y un camino en donde el Estado cada vez era mayor, la libertad de educación cada vez era menor y se empezaron a imponer ciertas cosas a través de las distintas reformas y decretos y leyes que empezaron a regular la educación. En la actualidad, hoy día tenemos una educación muy rígida, por sobre todas las cosas. Y ya no es una postura política lo que estoy diciendo. Esto muchos docentes en su quehacer pedagógico ya chocaron contra esta pared de esta rigidez de la educación. Bien, continúo. Las principales contradicciones de este actual modelo educativo básicamente es que perdió el valor formativo de la educación. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene una postura respecto a esto, lo hemos observado, lo hemos visto y sabemos que es así. Hoy día no es lo mismo. Yo recuerdo antes del 2018 haberme encontrado con extranjeros que estaban de visita acá en Chile y a ellos les llamaba mucho la atención, estoy hablando de extranjeros latinoamericanos, y ellos me hicieron mención de algo porque ellos están recorriendo el país y me comentaban que lo que les llamó la atención y que se repetía mucho en distintas partes de nuestro país era que se les daba un gran valor a la educación. Las familias era como importante tener un profesional dentro de sus familias. De repente era la primera generación de profesionales. Ellos decían que les gustaba escuchar de que no, yo sé que no tengo tanto dinero, pero mi hijo está estudiando o mi hija está estudiando tal cosa. La valoración de la educación en aquel entonces era totalmente distinta hoy en día. Yo creo que eso nosotros lo hemos visto, lo hemos escuchado. Por otro lado, las contradicciones de las leyes actuales que están rigiendo la educación ha incentivado el ausentismo, que esto se vio perjudicado tras el COVID y no está disminuyendo, no se mantiene e incluso está en alza. Imagínense, el 2023, en junio del 2023, alcanzó el 40% de ausentismo. Mi pregunta es, y que yo me hago, ¿cómo va a haber
una calidad educativa cuando las personas, los niños, los padres no envían a sus hijos a las escuelas. Ahora, los motivos por qué no envían a sus hijos son diversos. Me ha tocado conversar con directivos, con profesores de distintos niveles y en distintas regiones, y son múltiples. Una de las cosas más complejas que me ha tocado escuchar, de hecho hace como 3 semanas atrás, fue donde, abordando el tema de justamente del ausentismo crónico y los motivos posibles, en básica era básicamente que los papás les daba lata levantarse temprano e ir a dejar a sus hijos a la escuela. Porque esa es la realidad. Entonces ahí uno entiende que el valor educativo cambió, ya no es el mismo. Y en el caso de la educación media, también me tocó escuchar reiterativamente de distintos coordinadores, jefes UTP y directivos de liceos, en donde ellos hacen un trabajo de llamar a los niños que se están ausentando continuamente, y muchos de ellos, sus padres y los muchachos, les indican que no les interesa ir mucho al colegio porque en realidad no ven como algún tipo de valor, que están estudiando, pero en realidad salen de cuarto medio, que no saben qué hacer. Y total, hoy en día existen otras formas y mecanismos para obtener dinero, como ser youtuber, formarse en OnlyFans, etcétera. Esa es la realidad actual en la que estamos. Esa es nuestra crisis educativa. Y yo estoy haciendo aquí un análisis bien real de nuestra educación. Por otro lado, también se está observando una desmotivación generalizada, no tan solo en los niños, también en los docentes, por esta rigidez, creo yo. El sistema curricular es muy rígido, no permite que los docentes puedan adaptar el currículum de acuerdo a sus contextos. Como está basado 100% en contenidos X, que los contenidos mínimos obligatorios en realidad son los máximos hoy en día. Las escuelas no pueden lograr pasar todos esos contenidos. De hecho, he conversado con profesores cuando he ido a dar charlas de economía a las escuelas medias, donde los profesores de historia se me acercaban y me decían, después de la charla, por supuesto, que les llamaba la atención cómo lo exponía la economía, porque ellos en realidad, primero, no la entienden 100%, y segundo, no alcanzan a ver esas unidades. Y eso es reiterativo. Ahora, no se alcanza a ver esas unidades, no es porque el profesor no quiera hacerlo, es porque esos contenidos mínimos son máximos. Entonces es imposible poder verlo, y también con estos niveles de valoración que tienen los padres respecto a la educación de sus hijos es diferente, con los niveles de ausentismo escolar. Por supuesto, si yo tengo en mi sala de clase a un cuarto de esos alumnos que no van continuamente, tengo que continuamente retomo mi clase y tengo que volver a ver esos contenidos, y retrocedo, y al final mi avance cada vez es menor. Seguimos. Entre el 2015 y el 2023 cerraron cerca de 700 colegios. Bueno, por estos cambios que estábamos hablando, el copago, etcétera, ¿no? Y entre el 2015 al 2022, los exámenes libres crecieron en un 380%. Es decir, y ojo, que acá no son, los quintiles no están, básicamente el porcentaje, no están en los grupos más vulnerables, están en los extremos. También los grupos más adinerados también están sacando sus niños de la educación y prefieren llevarlos a exámenes libres. Los motivos, yo creo que cada uno de nosotros tiene como una sensación y una percepción del por qué esto está pasando. Bueno, y aquí quiero detenerme, y aquí quiero empezar a hablar un poco y explicar cada nivel. Yo les comentaba que nuestra propuesta se centra en pilares. No voy a hablar nada extraño, yo creo que a ustedes les va a hacer sentido. Es de alguna manera, si yo me doy cuenta que hay una desvalorización, yo sé que la valoración es subjetiva, es de cada uno, pero en términos globales, en Chile, en cierto momento,
en el 2018 a extranjeros latinoamericanos les llamaba la atención que donde estuviesen en Chile para la familia era muy importante que sus hijos fuesen profesionales. Hoy en día, que tampoco estamos hablando hace mucho tiempo, llevamos menos de 10 años de esta sensación, hoy el discurso es diferente. Hay padres que les da lata ir a dejar a sus hijos a las 8 de la mañana para que aprendan. Creo que eso culturalmente nos tiene que llamar la atención, al menos es una señal de alerta y es una señal de alerta grave. Entonces, nosotros como equipo educativo de Johannes, cuando empezamos a observar toda esta dinámica, toda esta situación, estos números que son muy complejos, y vemos que cada vez que se habla de educación, la única solución que ve los grupos legislativos, políticos, es poner nuevamente una ley por sobre otra ley, por sobre otra ley, por sobre otra ley, y cada vez los espacios que tenemos los educadores, cada vez se está restringiendo más, se restringe más. Por otro lado, los recursos no llegan 100% a los colegios, a las escuelas. Nos estamos enfrentando a situaciones muy complejas, la violencia que se está viviendo también es enorme, la convivencia escolar, pese a que existe un departamento, pese a que existe aula segura, pese a que existe un montón de leyes, marcos regulatorios, el problema continúa, persiste, y por ejemplo, este año tuvimos una balacera adentro de una escuela. Entonces, ¿qué nos demuestra la realidad a nosotros? Es que la solución no va por regular más, crear nuevas leyes, que los profesores hagan esto, no, vamos, que todos van a tener que evaluarse por acá, que tienen que los profesores empiezan a hacer, les piden portafolios, ahora también hay muchos profesores que pagan el portafolio porque finalmente es un tema burocrático, que eso está muy relacionado también con los dineros que van a la categoría que van a obtener de acuerdo a esa evaluación, y cuál es el sueldo que ellos van a obtener. Entonces, al final, esto está cambiando el foco y seguimos teniendo una crisis educativa a estos niveles que es grande, es profunda. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar qué tipo de educación podíamos tener, teníamos dos opciones como equipo educativo. Seguir imponiendo nuevas leyes que finalmente iban a contradecirse unas con otras, iban a empezar a chocar, que es lo que está pasando, por ejemplo, con aula segura y convivencia escolar. Empiezan a chocar y cómo nos podemos mover iba a ser cada vez más pequeño. O haciendo honor al candidato que tenemos, que es una persona valiente, que se atreve a hacer un cambio estructural. Entonces nosotros como equipo pensamos, bueno, ya que tenemos a una persona que quiere hacer un cambio estructural, realicemos un cambio estructural a la educación. Vamos a ser valientes también y no vamos a quedarnos en la superficie del iceberg. Vamos a ir a la profundidad, a la raíz de este problema educativo. Y así hay una serie de factores que van a empezar a cambiar. Esto es un cambio de paradigma educativo, pero con sentido común. Porque, a ver, si nosotros cuando hablamos de cooperativas docentes, porque este es nuestro primer pilar, y lo han escuchado incluso de Johannes en diversas entrevistas que ha hablado sobre cooperativas docentes, básicamente el objetivo de esto es devolver la autoridad educativa a los docentes. Esto va más allá de la gestión. Esto va mucho más allá de la gestión de recursos. Esto tiene una profundidad enorme respecto a esto. Si yo tengo especialistas educativos, que son los docentes, que saben utilizar metodologías y que si los dejamos hacer su trabajo como ellos lo saben hacer, van a saber también dónde pueden destinar los recursos, dónde abordar ciertos problemas, porque por lo demás, como dije,
como aquí hay preferencias, ¿se acuerdan que estábamos hablando de eso? Estaba exponiendo hace un rato sobre las preferencias, sobre las valorizaciones, y los contextos son diferentes. No es lo mismo hacer clase en una escuela en Santiago que en el altiplano. No es lo mismo. O en Puerto Williams. No es lo mismo. Y los contextos son distintos. No es lo mismo el contexto no es el mismo en Araucanía que en La Serena. Son contextos diferentes. No es lo mismo hacer clase o tener una escuela en un grupo, en poblaciones vulnerables y en lugares que son más seguros. No es lo mismo. Entonces, cuando tenemos organizado a los docentes, donde les devolvemos la autoridad educativa a esos docentes, donde ellos van a poder agruparse como profesionales y empezar ellos también a tener van a poder administrar esos recursos, yo creo que muchas cosas van a cambiar. Tal vez no vamos a solucionar todos los dolores que tiene la educación de este tremendo problema y esta tremenda crisis, pero sí les puedo asegurar que vamos a superar varias. Entonces, bueno, se van a transformar estas cooperativas a través de los docentes. Aquí se van a poner algunas, el Estado aquí no va a ser controlador, el Estado cumple una función de garante, no controlador. Entonces, se ponen reglas claras, hay participación ciudadana. Esto no quiere decir, yo he escuchado críticas de parte de republicanos respecto a las cooperativas docentes, donde hacen mención que cómo le vamos a entregar a los docentes ideologizados la educación. Oye, nosotros desde el Estado vamos a poner ciertos puntos y vamos a tener también vamos a evaluar también las cooperativas. Entonces, cuando los profesores obtengan los recursos, yo sé que ellos los van a destinar de acuerdo a eso. Ojo, no estoy diciendo que solamente los docentes pueden administrar, los docentes van a tener recursos suficientes para incluso externalizar ciertas cosas, por ejemplo, los temas administrativos. No podemos pensar que los docentes van a administrar y no saben administrar. No, van a tener el recurso para incluso contratar a un administrador o externalizarlo. Ahora, lo interesante de las cooperativas es que con este modelo nosotros no nos estamos saltando la ley porque seguimos manteniendo el no lucro. Las cooperativas docentes, las cooperativas en general son sin fines de lucro. Entonces, el marco regulatorio actual, mientras que no cambie, que yo espero que cambie, eso es fundamental tenerlo claro, que si nosotros logramos sacar ciertas amarres en la educación va a cambiar 100%. Pero bueno, tenemos hoy un marco regulatorio que es de la forma que tenemos, la ley de inclusión está vigente, donde se puso fin al lucro, por lo tanto, todo tipo de modelo tiene que ser en este minuto con ese concepto. Las cooperativas cumplen ese objetivo. Así que nadie nos puede decir de parte de la izquierda o de otros grupos que nosotros vamos a incentivar el lucro. No, las cooperativas cumplen el requisito. Bien, ahora, estamos claros de que la organización va a ser interna, los profesores, de acuerdo a su contexto, van a transformar. Van a existir aquí cooperativas donde, por ejemplo, profesores que tienen una ideología o una fe pueden, por supuesto, agruparse y hacerlo. Como dije anteriormente, no es que nosotros los vamos a dejar así que hagan lo que quieran, no, va a existir parámetros, van a haber mínimos, donde nosotros también vamos a estar observando eso. Por otro lado, educación, todas las propuestas de Johannes en desarrollo humano y con los otros ministerios están todos conectados. Hay un plan de modernización del Estado real, digitalización del Estado real, y vamos a utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Y eso quiero que les quede súper claro porque he escuchado muchas críticas respecto a eso. Va a haber, no me gusta hablar controles, pero sí va a haber supervisiones respecto a ciertas cosas del funcionamiento general.
Ojo, no, esto no es una locura, la libertad absoluta, no. Aquí no estamos tomando este proceso en educación de forma muy seria, porque queremos abordar el problema a la raíz. Por eso este es nuestro primer pilar. El segundo pilar de nuestra propuesta son el sistema de voucher educativos. Hoy día existe un sistema de voucher, eso es real, pero está asociado hacia la asistencia. Por otro lado, los vouchers van hacia la oferta, no hacia la demanda. Los vouchers van, aunque me haya dicho una persona republicana, que los vouchers siempre estuvieron hacia los padres. Pero nosotros queremos hacer el acto simbólico al padre. Siento que es necesario el simbolismo hoy en día en un mundo donde se ha perdido una serie de normas sociales, de respetos sociales. Siento que tenemos que hacer conscientes a las personas que este voucher va a ir a las familias, a los padres. Es decir, y va a ser simbólicamente a través de un modo digital. Nosotros no les vamos a entregar el dinero a los papás para los grupos, sobre todo para aquellos padres que tienen problemas de adicción, porque eso es la realidad también. Cada día las adicciones son grandes, los grupos vulnerables, esto es muy complejo, es una tristeza enorme ver algunas situaciones. Entonces, obviamente, si yo sé que si voy a entregar dinero de parte del Estado a padres que no son conscientes porque tienen un problema de salud mental, como el tema de las adicciones a sustancias, por supuesto que no le voy a entregar el dinero a ellos. Lo que vamos a hacer es el acto simbólico, va a ser esto a través de un sistema digital que está conectado con e-government, que también está dentro de un área del Estado de la propuesta de Estado que está Johannes Kaiser está promoviendo. Le llega a los padres el dinero. Quiero dejar en claro, sí, antes que se me olvide, que queda excluido el 10% de la población más rica del país. Es para el 90% de la población el voucher. No va a estar asociado tampoco a asistencia, como les dije, porque con la crisis de inasistencia que tenemos, de deserción escolar, no va a haber cooperativa que pueda resistir eso. Lo estamos asociando a otro tipo de conceptos como calidad. ¿Bien? Entonces, cuando yo entrego el voucher a la demanda, es decir, a los padres, la oferta cambia. Aquí aplicamos un poco las ideas de mercado del modelo austriaco y de la economía en general. Porque yo, por mucho que me digan que el mercantilismo es malo, me van a disculpar, pero tengo mi postura respecto a esto. Y yo sé que la oferta y demanda todos nosotros lo entendemos. Cuando yo le entrego a las personas que van a tener la demanda el dinero para que ellos puedan buscar la mejor oferta para sus hijos, por supuesto que las cooperativas van a entrar a ¿qué hacer? Van a empezar a competir. Y cada vez que hay competencia, las ofertas se mejoran, eso nosotros lo sabemos. Ahora, no es esa forma de ver el mercado educativo tan satanizado que tiene un grupo político. No, estamos haciendo una cosa muy clara. Nosotros somos una sociedad que vivimos con un sistema económico a nivel casi planetario, casi total del planeta, del capitalismo. Son conceptos básicos. Tampoco esto es invasivo para nada, sino que los padres van a tener ese dinero simbólicamente a través de un método digital, en donde van a ir al colegio que ellos quieran, las preferencias de los padres, tal cual como lo indica la Constitución, tal cual. Les vamos a devolver esa preferencia a las familias. Es decir, que si una cooperativa no cumple las expectativas de esos padres, perfectamente ese padre puede sacar a su hijo de esa escuela y lo puede integrar y buscarse otro cercano de acuerdo a sus preferencias, porque aquí las cooperativas los docentes van a empezar a pensar nuevamente con este cambio paradigmático de qué tipo de colegio ellos quieren tener, y aquí la oferta puede ser súper variada.
Yo no limitaría de que todas las cooperativas docentes van a ser iguales. No, porque recuerden que también existe un tercer pilar. Y este es un pilar que en términos pedagógicos es fundamental, va a la médula de la educación, que es el currículum flexible. ¿Por qué es importante el currículum flexible? Hace un momento atrás le estaba comentando de las problemáticas que existen en las ideologizaciones. Requiere de un modelo rígido educativo. En la actualidad, y aquí hay una gran contradicción, en la actualidad tenemos una ley de inclusión. Inclusión, una palabra que dice que incluye, pero en su práctica no incluye mucho. Hemos observado ciertas segregaciones que está promoviendo esta inclusión, porque hay una idea que se promueve a través de distintos proyectos educativos. Entonces, por ejemplo, los niños que tienen una fe se sienten excluidos. Los niños que no son neurotípicos, como hoy se les dice, algunos se sienten excluidos también. Entonces, los profesores tampoco, por ejemplo, hablando en el caso de los niños TEA, me ha tocado conversar con muchas agrupaciones de padres de niños TEA y también con profesores que están en los programas del PI, etcétera. Y ellos también nos han comentado de que les encantaría tener esa flexibilidad curricular para adaptar mejor el currículum de acuerdo a las características individuales de aquellos niños, y no lo pueden hacer. El currículum actual que está en nuestro país es rígido. ¿Por qué? Recordemos que lo que la crítica que se hizo y ellos iban a solucionar qué cosa era la calidad, pero también la equidad. Y de alguna manera instalaron un currículum que tiene que ser igual para todos los niños. Cuando existe la visión de igualdad, automáticamente lo que haces es segregar, porque no somos personas iguales, cada uno de nosotros tiene distintas características. Somos seres individuales, con ritmos de aprendizajes diferentes. Los niños también se observan mucho más, nosotros los adultos también, pero los niños se observan mucho más. Entonces, si yo tengo tiempos, tengo un currículum rígido y el niño que tiene estas características y este niño que tiene otras características diferentes para obtener y poder aprender, le impongo el mismo currículum, déjenme decirles que eso no es pedagogía en sí mismo. Por eso el pilar 3 es tan importante, porque las cooperativas docentes, el pilar 1, incluso esos profesores van a poder hoy día soñar con un tipo de educación que los van a poder adaptar a su contexto cultural, local. Porque van a tener eso, van a tener el recurso, porque les van a llegar los vouchers directos, ya no va a depender de burócratas que les van a decir, indicar dónde tienen que poner el recurso, no. Van a tener el recurso para externalizar, van a tener el recurso para contratar especialistas, porque este es un cambio paradigmático. No sé si se logra entender la importancia de estos 3 pilares. De alguna manera no estamos hablando de cosas tan locas tampoco, porque la educación son actores educativos como los docentes, los padres y obviamente el currículum. Por supuesto que no estoy hablando de cosas que son de la NASA y que hemos trasladado y que esto es inverosímil y no es posible hacerlo. Cada una de las personas que hemos estudiado educación hemos visto esto. Cada una de las personas que hemos estudiado educación nos conectamos y sabemos la importancia de un currículum flexible. Todos hemos soñado en educación, porque yo parto de la base que las personas que estudiamos educación es por vocación.
y todos hemos pensado de cómo mejorar la educación, de cómo podríamos hacerlo, cómo crear una educación, una pedagogía, un método interesante, adaptado a cada niño para que las sociedades sean mejor y empecemos a evolucionar y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que nuestra propuesta de educación, de alguna manera, se adapta y tiene esta visión donde resaltamos los actores principales en la educación, donde le asignamos los recursos, donde ellos van a poder administrar esos recursos porque va a ser acorde a su currículum. Y cada colegio va a tener un currículum, van a haber estándares mínimos, ojo, porque también una de las cosas de la rigidez, esto es como un poco más técnico, la rigidez de los currículums es porque se centró en contenidos. Nosotros nos vamos a centrar en habilidades. Por otro lado, las pruebas internacionales, como la PISA, miden habilidad, no miden contenido. El CIMSE sí mide contenido, más que habilidad. Pero nosotros acá el currículum se va a centrar en habilidades. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr con esto? Queremos de verdad una evolución educativa, queremos solucionar algunas problemáticas que se están enfrentando y que son de raíz. Hay muchos problemas, muchos dolores, hoy día se le dice dolores, ¿no? Muchos dolores en educación cuyas raíces están aquí, en esta tríada, en alguna parte de esta tríada. Nosotros si imponemos estos pilares, la educación va a ser diferente. Por eso hablamos de que es un cambio paradigmático. Vamos a revalorizar al docente, le vamos a entregar los recursos. Los padres van a preferir, van a nuevamente poder elegir, porque me van a disculpar, el sistema SAE, conocido como la tómbola educativa, es... Claro, la otra vez estaba en una discusión que alguien me decía, pero si es una elección, me van a disculpar poner 3 algoritmos, eso no me da libertad de elegir. Me estoy rigiendo por 3 algoritmos. Yo cuando tengo la elección, cuando tengo la libertad de elección, son muchas más cosas las que uno observa para poder decir dónde mejor ir o dónde no ir. Entonces, nuestra propuesta educativa está en base a estos 3 pilares y donde muchas cosas en la dinámica va a cambiar. Otro dato no menor, en convivencia escolar, que yo sé que el tema de la violencia es algo que les preocupa a muchos docentes, a muchos padres, a muchos niños. Nosotros también hay un cambio. Con todo esto, también va a haber un cambio en donde el profesor va a tomar otro rol, que no va a ser un profesor jefe, sino va a ser un profesor tutor. Entonces los profesores se van a concentrar en temas pedagógicos, metodologías, en este currículum flexible, en cómo adaptar las habilidades, los contenidos para que los niños con su diversidad puedan entender y puedan aprender. Entonces, convivencia escolar, que es un departamento que está como aislado, que ve el problema de todo el asunto de violencia y todas estas problemáticas y todas estas situaciones complejas, van a tomar un rol mucho mayor en donde convivencia escolar, las personas encargadas de convivencia escolar de este departamento, van a estar más relacionados con los apoderados, porque son los que van a empezar a trabajar directamente con los apoderados, con las directivas de cada curso, y eso también le va a dar una visión global, porque ellos saben cuáles son los niños que están presentando ciertas conductas de violencia y también quiénes son los niños víctimas de esos niños más violentos. Quiero también hacer una mención, nunca está de más decirlo, que un niño que es violento es porque está siendo violentado. Un niño agresivo es porque lo están agrediendo, porque estamos hablando de niños. Nunca podemos olvidar que estamos hablando de niños. Entonces, tenemos que tener herramientas, tenemos que entregar al Departamento de Convivencia Escolar, le tenemos que dar las herramientas para que tengan una relación mayor, más estrecha con los apoderados. Y una de las formas
es a través de las reuniones de apoderados. Esto no quiere decir que el profesor se va a desentender de esto, no, pero su responsabilidad es diferente. Su visión respecto a los apoderados y el abordaje de los apoderados va a ser diferente. Convivencia escolar va a tener el trabajo con la comunidad, con los padres, pero también con los docentes. Esto tiene que funcionar de esa forma porque eso nosotros lo vamos a establecer como una de las características de este cambio paradigmático. De alguna manera, no sé si logro explicar, y aquí quiero pedirles, en honor al tiempo, que ya no me di ni cuenta cómo se me fue el tiempo, pero quiero pedirles qué opinan, pero este es un ecosistema distinto. Aquí termina mi PPT, porque yo me extiendo mucho. Entonces, quería ahora ya ir al punto de cómo lo están observando, si es que quedan algunas, no fui muy clara en explicar, pero esta es una nueva visión de ver la educación con sentido, resaltando los actores educativos, donde todo cambia, donde hay cimientos, donde abordamos cosas. Son 4 años de gobierno. No vamos a poder hacer muchas cosas más, pero bueno, veo hartas manos arriba. Primero, muchas gracias a Susana. Don César, adelante. Hay muchas personas que tienen esa duda con el tema de los vouchers. Lo que ellos entienden es que se les va a entregar el voucher a cada papá para su hijo, para que se eduque en el colegio que él quiere, donde encuentre el mejor plan de educación. Esa es la mejor oferta, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que hay que, digamos, aclarar. Era una pequeña intervención, nada más. Eso. Sí, sin duda, sin duda. Estamos hablando, es irresponsable en este momento decir el monto del voucher. Lo tengo que ser muy clara en esto. Porque obviamente nosotros tenemos un proceso de los equipos técnicos para presentarle a Johannes. Esto tiene que llegar a Johannes y tenemos que hablar de esto, y esto está conversado con Hacienda. Ojo, y lo aquí otro no es que estamos... Pero, por ejemplo, disculpa, como para cerrar, disculpa la idea, César, los vouchers les va a llegar. Si hay un padre, por ejemplo, que tiene ese voucher y su idea y su preferencia, ojo, su preferencia educativa, es una escuela que tiene un mayor costo económico, bueno, va a pagar la diferencia de lo que significa para completar. Eso. Y lo otro, para terminar, se va a acabar ese sistema de sorteo. Eso está. No es posible este cambio paradigmático. El SAE, yo sé que me van a retar con esto, pero no se va a modificar. Yo lo quiero dejar así. Es algo que todos queremos, sí. Sí, es una de las problemáticas. Este cambio paradigmático no es posible con el SAE. Gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias a Susana. Le ofrezco la palabra a Manuel Martínez. Hola, muy buenas noches a todos. Consulta Susana. Mira, yo soy ingeniero comercial, pero me dedico al tema educacional. Tengo un magíster en educación basado en competencia y me dedico a la gestión educacional en educación superior. ¿Ya? El tema tú hablas de un cambio paradigmático. ¿Ya? Y estos son súper complejos de llevarlos a cabo, porque es un cambio paradigmático lo que todos pensamos de algo hay que desconstruirlo. Y desconstruirlo es mucho más difícil que construir. Por supuesto. Entonces, la pregunta es, ¿no se ha pensado en hacer primero como algo progresivo con respecto al primer pilar, ya, de las cooperativas de docentes? Sí, está pensado. Se ha pensado en hacer progresivo, porque imagínate que se instale Tenemos pilotos.
Sí. Eso, un pilotaje. Sí. Porque además el tiempo de 4 años va a ser imposible cambiar este paradigma. Sin duda. ¿Ya? Sin duda que es imposible cambiar este paradigma. Entonces, y ahí, ¿cómo se llama? Entrar a el tema del pilotaje de algunos colegios, ¿cierto? Sí. Y que vayan adquiriendo competencias para el mercado. Sin duda, o sea, sin duda. Está contemplado lo que en los colegios de excelencia, pero de esta forma. Sí, en el plan está el pilotaje, eso está contemplado, Manuel. Lo que pasa es que tenía que ir como a abordar, pero sí, sin duda, está el pilotaje en los 4 años. Se supone que nosotros, este es un cambio tan drástico. Se me olvidó mencionar algo, y me acabo de dar cuenta a raíz también de una pregunta que alcancé a leer sobre los homeschool. Se me olvidó decir de que, primero, nosotros nos estamos basando en Estonia. Estonia también tuvo una herramienta muy interesante que nosotros también la vamos a tener, que tiene que ver con e-government, con el tema de la modernización del Estado. Nosotros también, yo les dije que está todo complementado, también aquí va a existir el uso de tecnología. Va a existir una inteligencia artificial adaptada a los docentes, para empezar. ¿Por qué? Porque va a estar adaptada a los docentes, porque, por ejemplo, los niños cuando se desregulan, los niños TEA, y muchas veces tienen que dejar de ir a clase o los papás no los envían porque lamentablemente están con toda esta situación compleja, no los podemos dejar sin educación. Vamos a tener el apoyo a través de la tecnología. Va a existir ese mecanismo. Bien, en el caso para resolver una pregunta que decía, ¿qué pasa con el homeschool? Como vamos a tener estos mecanismos de pilotaje, donde también va a ser en términos digitales, donde va también, los profesores tienen todos esto. Le vamos a sacar un montón de cosas de papeleos con esto. Las asistencias ya no van a ser por libro, van a utilizar los teléfonos. Tenemos la tecnología. En el caso del homeschool va a existir también esa información para aquellos padres que quieran sus hijos con exámenes libres y con estas características. Ellos van a tener la continuidad de contenidos y de habilidades también a disposición. Ojo, porque nosotros hoy día vamos a utilizar las herramientas digitales tal cual. No puedo hablar de e-government porque no es mi área, pero cuando digo cambio paradigmático también estamos hablando del uso de tecnología. El pilotaje también está visualizado de ahí, la capacitación de los docentes también está visualizado desde ahí. No sé si te pude resolver un poco más la pregunta o la duda, Manuel. Pero el tema digital va a ser fundamental. Por ejemplo, en caso cuando Chile geográficamente es muy específico y tenemos características bien especiales. Entonces imagínense cuando las comunidades quedan aisladas. Hay niños que les pasa eso. A veces en invierno los niños pierden clase por problemas climáticos. No los podemos dejar a la suerte. Ahí vamos a estar con el uso de tecnología. Y Government tiene toda no me puedo meter ahí nuevamente, pero tiene toda una estructura también. Yo les dije que están todas las subsecretarías, la propuesta está todo con un engranaje. Nosotros dependemos de e-government, por ejemplo, para toda esta masificación. Ahora, lo que quería dejar en claro, que los docentes van a tener una inteligencia artificial que se está preparando específicamente para docentes. Y eso va a estar a disposición para los padres, para los niños. Vamos a utilizar conceptos de gamificación. Estoy hablando de lo que estamos hoy día. Nosotros estamos situados en la 4ª revolución industrial, la digitalización. Tenemos la tecnología. Chile, a diferencia de todo el resto de Latinoamérica, tenemos mayor y mejor conectividad, se supone, de conexión de Internet, se supone con todo este plan también de e-government, esto va a ser mejor. Hay una propuesta también ahí. No estoy hablando del voleo, no, estoy hablando de forma seria. Nosotros estamos haciendo todo esto hace mucho tiempo y nosotros tenemos reuniones de equipos, de distintos equipos, donde vamos hablando, tengo este problema, ¿cómo lo solucionamos? Lo hacemos así, mira, desde mi visión, bla, bla, bla. Esto está así, es un engranaje, por eso estoy tratando de explicar que esto es un engranaje. Cada subsecretaría es un engranaje. Deja funcionar una, no afecta a todo el resto del sistema, porque estos son...
¿Cómo explicar que la propuesta, el plan de gobierno de Johannes Kaiser en sí mismo es un cambio de paradigma? Es otro tipo de sociedad. Vamos a usar la tecnología. Tenemos a disposición inteligencia artificial. Los profesores van a poder usar a través de su voz, van a poder hacer clases para esos niños, por ejemplo, que tienen ciertas características y por condiciones climáticas, de salud u otras, van a poder también estar conectados con esta continuidad en el aprendizaje. Eso, y bueno, y los papás que van a optar por el homeschool van a tener también esa información a disposición. Gracias, profesora Gracias. Susana. Voy a ofrecer la palabra. Tengo 7 personas. Voy a ofrecer la palabra por el orden que tengo yo en mi computador, por lo menos, a Fernando Sieta, después Alberto Cela, Pedro Andaur, en ese orden. Adelante, Fernando. Muchas gracias, tocayo. Me voy a tomar unos minutitos, Susana, para introducir lo que quiero, que me voy a tomar unos minutitos nada más, cortito, porque quiero expresar algo y lo voy a fundamentar un poco para que se entienda, ¿ya? Y darte las gracias primero por la tremenda exposición, clarísima. Muchas gracias. Yo creo que fue en realidad muy atingente, totalmente alineada con lo que ha planteado Víctor. Está cierto dentro del mismo engranaje, como tú dices, o sea, queda más que clarísimo. Entiendo por qué republicanos y otros no logran atinar para dónde va esto. Y bueno, dentro de nuestra propuesta y proyecto, ¿cierto? El libertarismo es la parte que es el método finalmente para administrar y gestionar el Estado. Por tanto, se entiende toda esta parte fundamental, hay equipos potentes, ¿cierto? Y obviamente que el tema del pilotaje, cómo irlo implementando y todo está ultra mega estudiado, analizado, hay referencia empírica. Entonces, yo al menos no tengo nada que decir al respecto. Me encantaría meter la cuchara, pero los equipos están. Entonces, no lo voy a hacer por ese lado, ¿ya? Lo que sí quiero acotar es que, bueno, en parte, por mi parte al menos, esta academia empezó y desde los fundamentos filosóficos finalmente, que es lo que yo quiero expresar, en relación al cómo. Porque en este caso yo lo que veo más que nada es como la forma en la que se va a aplicar, pero a mí me gustaría ayudar un poquito, si se da la posibilidad de poder conversar contigo o hacer... Por supuesto, Fernando. ¿Ya? Eres bienvenido. Buenísimo. Y no tan solo a ti, ¿eh? Si aquí hay pedagogos y hay personas de otras áreas, por ejemplo, que también se están especializando en inteligencia artificial, todas aquellas cosas, bienvenidos. Buenísimo. A mí no alcancé a hablar de innovación educativa, nosotros vamos a fomentar la innovación educativa sí o sí. Porque nosotros estamos pensando en educación del siglo XXI, ojo. École, buenísimo. Bueno, y en ese contexto, para no alargarme tanto, yo al menos lo que quiero plantear y poder exponer, porque tengo todo en la cabeza en realidad, entonces me da lo mismo si esto lo escucha Matei, si lo escucha Parisi, Kass, porque pueden copiar la idea, pero no van a saber el cómo. Entonces lo voy a decir. Por ejemplo, yo al menos pienso que lo primero que tenemos que tratar de abordar es el tema de la lectoescritura, que los chicos recuperen en primero básico el poder leer. Esto lo vengo diciendo en todas las charlas que he hecho yo. El tema de la matemática, al menos la aritmética básica, o sea, lograr que en primero básico nuestros chicos salgan con esa habilidad. En segundo lugar, también tengo el cómo, o al menos poder expresarlo, el problemón que nos significa tener separado nuestro sistema educativo en científico y humanista. ¿Ya? O sea, hoy día eso es como la gran panacea, pero al final lo único que hace es, y alineándome con lo que decía Jaime Riquelme ayer, generar trabajadores dependientes nada más. Exacto. No estamos generando personas pensantes, quizás inteligentes, pero dentro de su ámbito nomás. Entonces, también yo creo que habría que abordarlo. Y finalmente, que yo creo que aquí está la clave de todo, es cómo descomponer esta parasitación, como lo dice Axel, como infección, como lo digo yo, que al final es lo mismo, de este socialismo que nos ha implementado mediante el lenguaje y la idea. Hay ejemplos, por ejemplo, yo estaba viendo una amiga que está estudiando administración pública, le están pasando el derecho, la constitución, y solamente en la forma de explicarlo
le hablan del colectivismo, del estado de bienestar, de un sinfín de conceptos que finalmente en la bajada ya viene este fundamento socialista que hacen que, aunque una persona tenga otras ideas, su lenguaje y su programación mental terminan siendo funcionales a este socialismo. Entonces, cualquier idea, cualquier pensamiento nuevo queda en ese engranaje que queremos finalmente deconstruir. Entonces, no me voy a extender más allá, pero eso era lo que yo quería plantear, que me gustaría poder conversarlo contigo, quizás pueda servir de algo, y eso en realidad era lo que quería expresar. Sí, nosotros necesitamos para el siglo XXI, con el nivel tecnológico en que estamos, con esta revolución, necesitamos 2 puntos que son importantísimos en los nuevos seres humanos, por así decirlo, ¿no? Creo que me estoy tratando de explicar lo mejor posible y en pocas palabras, ¿no? Pensamiento crítico, pero también una conexión, sí o sí, desde nuestra humanidad. No podemos deshumanizarnos más de lo que ya estamos. Estamos muy deshumanizados, por eso la palabra ha sufrido todos estos cambios, en fin, y se cree que la inclusión es cambiar una letra. Entonces el nivel está muy, muy bajo y necesitamos conectar y potenciar las habilidades múltiples, las inteligencias múltiples en los niños, que a veces con el uso excesivo de tecnología, esto se está observando que hay algunas problemáticas. Entonces, por eso yo estoy hablando de habilidades. En el currículum flexible hablo de habilidades justamente porque también hay que desarrollar. No nos podemos olvidar que somos mamíferos. Necesitamos del contacto humano. Hoy día estamos súper deshumanizados, nos ha llevado toda esta rigidez a una deshumanización enorme. Hoy día ya no, la gente piensa que ya no nos podemos comunicar, no tenemos punto en común, el diálogo perdió su importancia y por eso hoy día la gente está más violenta. O sea, es una de las tantas problemáticas, no es la única, pero sí, sin duda, hay puntos que nosotros como equipo tenemos súper presentes. No podemos fomentar una deshumanización. Tenemos que volver a conectarnos como seres humanos que van a estar en un mundo súper digitalizado. Entonces, como está en un mundo súper digitalizado, tenemos que ir hacia ese punto. Y yo insisto, y ayer lo hablé en una entrevista que me hicieron, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros niños desde el inicio que tienen que hacer una valoración epistemológica. Tiene que haber, porque ellos tienen que determinar que las cosas que salen en esta pantalla, no todo es verdad. Le tenemos que entregar esa herramienta. Es mejor enseñárselo que antes que regularlo y cortar el conocimiento. Eso quería mencionar. Correcto. No, y en ese sentido, Susana, como para rematar lo que tú dices, estamos deshumanizados finalmente porque este socialismo que se inspira en Marx, en esta dialéctica materialista, al eliminar la religión, finalmente eliminan la espiritualidad. Exacto. Entonces, hoy día todo este lenguaje finalmente está apuntado a la cosa más que al interior de la persona. Así que feliz de poder ahí generar y meter la cucharita un poco. Gracias. Gracias, Fernanda. Gracias a Susana. Le ofrezco la palabra a Alberto Orcela, después Pedro Andaur, luego Julio Sánchez. Alberto, por favor. Hola, Susana. Hola. Muy bonita la charla, muy Muchas interesante. Me llamó la atención eso que digas de que el ausentismo se debe mucho a que los padres no están dispuestos a levantarse por la mañana. Y nosotros ayer en la convivencia que tuvimos con Jaime Riquelme, estuvimos hablando también sobre eso, de que en muchos países europeos los niños tienen ya una independencia que no necesitan que los padres los lleven al colegio, van de por sí. Eso con respecto al ausentismo. Pero quiero llegar a otro punto que decías que las familias chilenas lo más que les gusta es de que sus hijos vayan a estudios superiores. Y ahí me falta a mí un eslabón que es el estudio técnico profesional o la educación dual. Porque todos dicen, mi hijo tiene que ir a la universidad, si no, no es nada. Nosotros necesitamos técnicos profesionales que dominen la gafitería, electricidad, lo que sea, pero para eso tenemos que tener no maestros chasquillas, sino que maestros con una educación profunda y que puedan usar eso. No sé en qué sentido tienen previsto algo o no se ha pensado todavía en este tema. No.
Sí, lo hemos visto, lo hemos analizado, tiene que ver con innovación educativa, es que son tantas cosas, solamente me centré en los pilares para poder explicar este cambio. Pero no hay que olvidar, no sé si saben, pero va a existir el CATIT, que es un centro de alta tecnología en Chile. Que esta es una visión que existe como que depende de la educación superior, en donde se va a estimular un centro de alta tecnología, una idea como un Silicon Valley, ¿bien? Donde vamos a capturar talentos chilenos, extranjeros, inversionistas, pero también vamos a potenciar la parte técnica. Es como todo un eslabón también que existe, que son como los detalles de la propuesta que no lo podemos comentar tan abiertamente, pero ojo que cuando ya esto sea una realidad, ya cuando pase después del 15 de agosto, tal vez podríamos hacer una charla de innovación, como en algún minuto hice una entrevista solo de innovación, etcétera, donde abordamos tal vez educación temprana y todas las etapas, porque esta visión está desde el inicio hasta la educación superior y con este derivado que va a ser el CATIT, que es lo único que puedo hablar. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, estimados amigos, la señora Susana a las 21:18 tiene que irse, así es que los que no les pueda ofrecer la palabra me van a perdonar, pero tenemos que respetar a la señora Susana. Y sí le pediría yo a César Antonio que la pueda comprometer para una próxima charla, porque si es que ella puede. Muchas gracias, doña Susana. Primero, agradecerle, para agregar algo quizás que le sirva, me dejó bastante tranquilo y esperanzador la charla que nos dio respecto al plan educativo del partido. Y dicho eso, mi pregunta va primero, disculpe si es que solamente usted se concentra en educación básica, pero si existe algún plan final, digamos, de toda la educación. ¿Por qué le digo eso? En otras palabras, ¿Chile para dónde quiere ir? ¿Quiere ser un país de técnico, un país de servicios, un país que siga solamente exportando materias primas? Y solamente para contextualizar, por ejemplo, yo soy abogado. Al año salen entre 3.000 y 4.000 abogados. Eso es demasiado y está plagado de abogados este país y de muchos otros profesionales, lamentablemente. Y lo que me dijo mi mamá una vez, que hace tiempo, que a mí no se me hubiese ocurrido, pero es lo que hay que hacer, creo yo alguna vez, cerrar carreras o disminuir mucho los cupos, porque de verdad hoy en día no hay dónde meter abogados. Hay abogados de las mejores universidades del país, supuestamente, y que pasan años y no están encontrando trabajo. Entonces, en ese contexto, por lo mismo, porque simplemente se imparte la carrera, porque sí, y la universidad cobra nomás y punto, les da lo mismo si después van a trabajar o no. Y por eso, volviendo, si es parte de su trabajo, de su labor en el partido, saber, como le digo, hacia dónde va entonces la educación y en relación a eso, la dirección del país. Bueno, nosotros nos hemos planteado continuamente desde el inicio, justamente es un punto que hemos estado meditando y dándole vuelta. Nos tuvimos que centrar en la problemática de raíz. De hecho, nuestra propuesta, como los pilares y todo lo que les estaba comentando, básicamente está visualizado para estos 4 años. Bien, nosotros creemos y estamos convencidos que nosotros vamos a demostrar que este proyecto educativo es a largo plazo, es a 15, 20 años. Lo que nosotros le estamos hoy día relatando es lo que nosotros hemos centrado, porque nosotros sí creemos que podríamos tener continuidad en el gobierno, o por lo menos gente de nuestro sector. Nosotros a eso apuntamos, no estamos apuntando a 4 años solamente, sino que a 8. Y como les comenté sobre el CATIT, específicamente, esa es nuestra visión. Nuestra visión va más hacia las competencias del siglo XXI. Esta revolución de la digitalización va a dejar muchos cambios sociales. No sé, estoy buscando la mejor palabra para decirlo, pero va a haber mucho cambio, en donde van a existir muchas profesiones
u oficios que ya no van a ser necesarios y van a crearse nuevos oficios, nuevas profesiones. Nosotros, como nuestra visión está relacionado directamente como Chile, como un país, en innovación tecnológica. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Y de hecho, por eso está el CATI, con esta idea de tecnología. Nosotros estamos apuntando a una visión de las profesiones del mar azul, no sé si de los océanos azules, que es un concepto donde hay muchos mercados que están saturados, que son los mar rojos, donde nosotros nos estamos moviendo, y esta nueva revolución digital abre una nueva brecha que se le llama mar azul o océanos azules, en donde se van a ir desarrollando nuevos oficios, nuevas profesiones, etcétera. Nosotros, como equipo, nosotros estamos apuntando siempre hacia innovación tecnológica, es como la visión que nosotros tenemos a largo plazo. Ahora, para lograr hacer eso, necesitamos formar alumnos, personas, niños, sociedades, cultura, con pensamiento crítico y lo que estábamos hablando anteriormente, pero nosotros apuntamos a hacer en 10, 15 años, 20 años, un referente a nivel mundial, planetario, de tecnología, de innovación. Eso es lo que nosotros apuntamos, porque eso es. Por eso yo les decía, el modelo es Estonia. Para nosotros, el modelo de Estonia. Hoy día hay un mercado súper interesante entre Estonia e India respecto al uso de tecnología. Nosotros estamos en esa visión, no sé si te pude responder, pero ahora, para poder llegar a eso, necesitamos tener, antes que todo, estos 3 pilares funcionando, que los profesores se atrevan y que vayan apuntando. Por eso la educación técnica para nosotros también es súper importante, porque la robótica, todo ese tipo de cosas, a eso nosotros apuntamos. No sé si te pude aclarar un poco. Para nosotros va a ser 100% efectivo que cuando termine el gobierno de Johannes, nosotros tengamos ya funcionando las cooperativas, el modelo de curricular flexible, funcionando súper bien, pero que el CATIT ya sea una realidad. Porque créanme que eso va a ser una visión y va a motivar mucho a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones les interesa mucho lo que está pasando en el mundo virtual. Entonces sabemos que va a haber muchas personas ahí. Eso es lo que puedo decir. Bueno, muchas gracias, señora Susana. Le agradecemos. Ay, un momento, hay una chica que sabe de innovación. Yo insisto, quiero dejar la invitación. No sé cómo lo hacemos, César, no sé cómo lo hacemos. Aquellas personas que estén interesadas, a lo mejor buscar como un nexo para reunir. Necesitamos conformar un equipo lo más multidisciplinario. El equipo de educación es multidisciplinario, me encanta eso. Me gusta mucho que sea así, porque necesitamos, y si hay gente que le interesaría a lo mejor conversar, ser parte del equipo, nosotros estamos llanos porque esta es una nueva visión educativa, como bien dijo Fernando, me encantaría tener, de hecho acá hay una persona, nosotros en nuestro equipo hay gente de regiones también del Partido Nacional que hemos trabajado, por ahí vi a Patricio, que es parte de nuestro equipo, y ha sido fantástico tener estas conversaciones, porque nosotros como somos de Santiago, a veces, como ustedes saben, ¿no? Como que tenemos la visión que Santiago es Chile, no parte por nosotros estamos tratando de tener el máximo de visiones, así que lo dejo, porque yo sé también que ya estoy como en el tope del tiempo. Me encantaría tener una segunda oportunidad para seguir profundizando tal vez en educación. A lo mejor hay un par de cosas que les llamaría la atención, a lo mejor hablar más específicamente de educación temprana, ya como cuando podamos hablarlo 100%, abordar más educación, los procesos, la educación tecnológica, la educación superior, innovación pedagógica, etcétera. Toda la visión que tenemos, me gustaría en algún minuto más adelante, cuando ya podemos plantear todo esto tranquilamente, conversarlo con tranquilidad, y seguir profundizando, y aquellas personas que les gustaría tal vez contactarse con nosotros, darnos sus ideas en el equipo o colaborarnos también, feliz, estamos llanos. ¿Nos avisa cuándo sea el minuto?
cuando usted pueda darnos la siguiente charla, y dejé mi número en el chat para que puedan enviar, digamos, las personas que quieren participar, envíen sus datos ahí. Ya. Sí, sí. Yo creo que esto tiene que ser después de que la candidatura, sí, esto Claro. después del 17 de agosto Bueno. ya. Agradecemos a la señora Susana, lamentablemente don Julio, Jessica, el doctor Mimica, Patricio Renamal, Carla Espinosa y Gaps. No les voy a poder ofrecer la palabra porque la señora Susana se tiene que retirar, pero en la próxima sesión los tengo anotados por ese orden y les voy a dar prioridad. Así que muchas gracias, señora Susana. Ella tiene que hacer, tiene otra actividad y hay que respetarla para que vuelva cuando ella pueda a través del contacto con César Antonio. Muchas gracias, Sí. señora Susana, muy amable. Muchas gracias a ustedes por escucharme, muchas gracias por soñar con nosotros. Somos un par de educadores de nuestro Partido Nacional Libertario que queremos un mundo mejor, una sociedad del siglo XXI. Eso.